18:46 minutos y arrancábamos el programa un poco en broma, un poco en serio, hablábamos acerca de esta grieta que en las últimas 24 horas, bueno, se puso al rojo vivo otra vez. Una grieta que está instalada en la sociedad argentina, una grieta que separa los que están a favor de Cristina Fernández de Kirchner y de los que están en contra. Y esta causa que la tiene como protagonista, que en las últimas horas tuvo una reactivación importante, con una acusación que plantea incluso ya una cuestión muy seria en contra de ella, que la llevó otra vez a hacer anuncios públicos, a querer hablar en los tribunales, toda una exposición que la coloca nuevamente, primero bajo la opinión pública, bajo el escrutinio público, bajo todas las miradas y reavivando un montón de polémicas, Juanjo. A mí me gusta hablar cuando se dan este tipo de casos de una farandulización de la justicia o de la política, que termina también generándose en los medios y que termina avivando esa grieta que muchas veces mencionamos y que habla de los que están a favor, de los que están en contra, hablan de los que creen que es culpable, de los que ya creen que es inocente. Y nosotros por eso estábamos tratando, hoy cuando hablábamos la cuestión de poder abordar este tema y hablábamos con la Negra en producción, que no tenemos las herramientas para decir si es culpable o es inocente, porque eso lo va a determinar la justicia. Exacto. Justicia que pidió 12 años de condena por la causa vialidad. Ni siquiera creo que tenemos elementos para estar en contra o a favor, pero sí me parece que es importante, o puede llegar a ser importante, hablar de por qué llegamos a este tipo de situaciones. ¿Por qué la gente sale a la calle para apoyar o para estar en contra? ¿Por qué tiene que hacer casi una cadena nacional para que se pueda seguir lo que ella quería decir y que después vaya al balcón de la Casa Rosada? Para hablar de todos estos temas le vamos a agradecer a Adrián Contursi. Él es licenciado en Ciencias Políticas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Adrián ya está conectado. Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver si ¿Cómo ya los trata las nuevas noticias? Bueno, noticias que ya tienen un par de horas en los medios, que la causa ya tiene un tiempo más, pero que nos parecía que podía ser interesante abordarlo desde la mirada política y por qué se generan las cosas que se generan con este tipo de causas y puntualmente con este personaje como es Cristina Fernández de Kirchner. Bien, bueno, como vos decías, hay un tema que es muy interesante que tiene que ver con esta cuestión del espectáculo, ¿no? Porque gran parte de lo que se está discutiendo en realidad no tiene que ver justamente con las pruebas o la inexistencia de esas pruebas, porque tenemos, digamos, dos posturas contrapuestas muy extremas y en realidad lo que uno está viendo es, de una manera, que la polarización existente en la política, que siempre ha habido un poco de polarización, cada vez se está volviendo cada vez más extrema. Lo que nosotros le decimos la grieta, en realidad es un proceso de polarización que no es únicamente en Argentina. Esto está pasando en América Latina en general, y lo vemos también en Europa, y también se está viendo, por ejemplo, en Estados Unidos con lo que fue, digamos, la presidencia de Trump. Y uno de los comunes denominadores es justamente pasar la política a un show mediático, casi. Y eso, bueno, obviamente conlleva no la discusión en realidad de los temas propios, sino justamente la toma de posición para un lado o para el otro. O sea, estamos viendo que hay posiciones extremas. O sea, no importa si yo te muestro pruebas, para el lado A es culpable, para el lado B es inocente. O sea, para el lado A las pruebas son irrefutables, para el lado B las pruebas son inventadas. Y eso lamentablemente, bueno, nos está quitando, en líneas generales, que también ya viene bastante golpeado en Argentina, nos está quitando credibilidad a las instituciones. En este caso a la institución judicial por un lado y a la institución del Ejecutivo, por más allá que sea la vicepresidenta, ha estado en funciones ejecutivas en el momento que conllevaba esta causa en sí, digamos, que se está desarrollando ahora con juicio, ¿no? Adrián, ¿cómo estás? Luciana Trincherita habla. ¿Vos sabés qué pensaba también, escuchándote un poco? Esto de la grieta siempre existió.
Me acuerdo Beatriz Arlo que hablaba de que la grieta de unitarios y federales y desde mucho antes nos ha marcado a la sociedad argentina en cuanto a diferencias y demás. Pero me parece que esta grieta que hoy marca nuestra sociedad, como vos decías también, ya no importan las pruebas. Lo que importa quizás es consolidar una postura, es validar una postura, es volver a exponer públicamente una postura con la que podemos estar de acuerdo o no. Pero fíjate que, de hecho, con lo de la causa judicial termina siendo una excusa para volver a poner sobre el tapete público, sobre la cuestión pública, la imagen de Cristina Kirchner, ¿no? Pero ya no importa si hay pruebas, la cuestión hasta judicial pasó a ser secundaria. Y en el caso específico de Cristina Kirchner, podemos estar de acuerdo o no con ella como político, pero no se puede negar que ha sido una de las políticas más influyentes en la historia de Argentina, obviamente en los últimos años. Entonces, es una figura pública que de alguna manera despierta simpatías y odios. Y estamos yendo a esa cuestión volitiva, justamente, que nos están alejando del análisis de los hechos. Yo hoy discutía con unos amigos sobre el tema de qué había pasado realmente con las obras. Las obras se habían licitado en tiempo y forma, no se habían licitado, no tanto por el tema de los sobreprecios, porque los sobreprecios en Argentina es casi un axioma, diría yo, porque con el tema de nuestra inflación, con el tema de que el Estado se atrasa generalmente en pagar, entonces generalmente siempre hay un tema de sobreprecio como para poder subsistir por la empresa. Pero acá la cuestión era si realmente la licitación se había hecho bajo el procedimiento de la ley o no, si se había pagado en tiempo y forma o no, y eso no se está discutiendo casi, en términos de, por ejemplo, la defensa que acaba de hacer Cristina Kirchner en un canal de YouTube. Fíjate que también lo que está utilizando es medio de comunicación alternativa. Sí. O sea, a ver, no le dieron teóricamente el espacio para ampliar la indagatoria que ella había solicitado, sí. Pero en vez de, digamos, ajustarse al marco de derecho, digamos, correspondiente a cómo, bueno, ella agarra y sale por una vía alternativa a, de alguna manera, volver a tratar de defender cuestiones de postura. Que lo interesante también es, no se está discutiendo las pruebas, sino que se está colocando, miren que esto no es así, sino que también acá hubo otras cuestiones que hizo el otro gobierno. Claro. Sí. No, fue un discurso netamente político. Político y que totalmente. Adrián, y que tiene que ver también con esto, de echar culpas entre unos y otros. Mi pregunta va hacia otro lado, tal vez. Y pienso, ¿cuánto erosiona, cuánto desgasta esto a la democracia argentina? Porque la política también, cuando hablamos y escuchamos a los políticos, hacen referencia a la importancia de la democracia, a consolidarla en cada uno de los procesos, que entendemos obviamente es lo más importante y es lo que tenemos que cuidar. Ahora, ¿cuánto se erosiona, cuánto se desgasta la democracia cuando el elector solamente piensa en este tipo de resultados, o en contra o a favor, y no puede hacer un análisis de a quién se va a votar con elementos que no se saquen de esta grieta? Bien, yo dividiría la respuesta en dos partes. Por un lado, sí erosiona, lamentablemente lo que estamos viendo es donde esta polarización, vamos a decirle grieta en todo caso para mantener nuestros términos más argentinos, pero es todo este proceso de polarización donde penetra en capas sociales, en la familia, con los amigos, rompe. O sea, más de uno debe conocer que me dejé de hablar con tal porque me estoy peleando, porque tiene una posición que no es la mía, y vos ves que eso va rompiendo. El problema es que eso generalmente estaba dividido entre lo que los políticos mostraban y lo que los políticos hacían. Los estudios de polarización en realidad empiezan en Estados Unidos por el tema principalmente entre demócratas y republicanos, donde ellos estaban bastante bien, por decirlo así, en términos de que parecía que estaban flotando en el centro. Después les dicen, bueno, no, están todos en el centro, hay que separar las posiciones, pero uno veía que
hay estudios que analizan cuánto cooperaban los políticos para presentar leyes. Entonces, capaz que en los medios se peleaban, pero en el Congreso presentaban leyes en forma conjunta entre los partidos. Había cooperación. Ahora, lo que nosotros estamos viendo es que este show mediático se está llevando directamente a romper el diálogo entre los partidos. Que los partidos, de alguna manera, son los vasos comunicantes de la sociedad para la cuestión política, donde se tienen que sentar a discutir, se tienen que sentar a debatir entre ellos, justamente para poder resolver posiciones enfrentadas, o posiciones diferentes, no sé si enfrentadas. ¿Sí? Necesitamos esa cooperación. Y ahí se está rompiendo en la mesa del domingo, ¿sí? Con mi primo, mi abuela, un amigo que vino, y se está rompiendo en el Congreso. O sea, nosotros en el Congreso hemos visto gente que se ha parado y le ha pegado un cachetazo a alguien, hemos visto insultos en el medio del Congreso, hemos visto que, por ejemplo, la falta de respeto a la institucionalidad, tanto del presidente de la Cámara como, por ejemplo, en más de una situación del presidente de la Cámara hacia un diputado. En realidad, nos estamos faltando el respeto a nivel social. Ahora, esto es por un lado. La buena noticia es que afortunadamente esto no es tan grave como nosotros estamos creyendo por ahí, porque la política en realidad no penetra a todas las capas sociales. O sea, ¿qué es lo que pasa? El que consume política es gente que le interesa, o gente que de alguna manera la milita, es parte, y no es la mayoría de la gente. Entonces nuestra democracia todavía, digamos, tiene algunas instituciones, como por ejemplo en este caso, bien, mal, después podemos hablar sobre eso, donde siguen ejerciendo, digamos, sus funciones indistintamente de la grieta. Por ejemplo, estábamos discutiendo el tema con un amigo de los tiempos de la justicia. Y los tiempos de la justicia no es que son lentos ahora, los tiempos de la justicia siempre fueron iguales, medianamente. ¿Por qué? Porque sigue sus propios procesos, indistintamente si a uno le guste o no le guste. Por ejemplo, esto no va a impactar si Cristina Kirchner en el 2023 quiere ser candidata a alguna posición política. No le impacta directamente. Entonces, ahí vemos que lo estamos mediatizando y muchos están hablando de, bueno, esto es para condenarla a Cristina, para sacarla del juego político. No, la realidad es que no va a afectar. ¿Sí? Distinto tal vez puede haber sido el caso de lo que había pasado en su momento en Brasil, que Lula sí quedó detenido y no pudo presentarse a las elecciones. Sí, totalmente. A ver, hay de todo, por eso digo, en el caso de Argentina todavía, más allá de que hay un descreimiento hacia las instituciones medianamente funcionan. Tenemos casos en América Latina donde ya estamos viendo cuestiones extremas, o sea, a ver, Nicaragua hoy por hoy directamente ya está arrasando con sus niveles institucionales, bueno, Venezuela ni hablar, hemos visto algunos problemas grandes en términos en su momento de Ecuador, de Bolivia, pero bueno, justamente esos países son los que tienen mayor grado de polarización y donde hay una cooptación del gobierno por sobre los demás poderes. Acá no está eso. Pues justamente, a ver si vamos al caso, el sistema judicial está poniendo en el banquillo de los acusados al Ejecutivo en funciones. O sea, al Ejecutivo me refiero en este caso al vicepresidente, ¿no? Uh-huh. Bueno, de hecho, fíjate también cómo se cruzan un montón de cuestiones, retomando un poco todo lo que decías, Adrián, el tema de lo convocante de la figura de Cristina Kirchner, que a nadie permanece indiferente, o la odias o la amás. O sea, ¿cuántas figuras públicas hoy hacen que salgas a las 9 de la noche a manifestarte a favor o en contra de ella, ¿no? Evidentemente tiene un impacto muy, muy fuerte. Y fíjate hasta dónde. Para el jueves está prevista una marcha en distintos lugares, pero en la ciudad de Santa Fe también se va a hacer una marcha que es convocada por el Partido Justicialista en defensa de Cristina Fernández de Kirchner. Se va a hacer una marcha a las 5 de la tarde a la puerta del juzgado
Federal de Santa Fe, que de forma simbólica representa un poco la justicia que la está poniendo en el banquillo de acusados. Entonces, cómo se van moviendo, trastocando un montón de cuestiones, y repito, otra vez, en realidad, se la está poniendo a Cristina en un lugar de escrutinio, pero también en un lugar muy importante dentro de la política. Seguro, a ver, vuelvo a insistir, podemos estar de acuerdo o podemos estar en contra, eso de cada cual tendrá su posición política, pero nadie puede negar a Cristina Fernández de Kirchner como una de los principales políticos de Argentina de los últimos tiempos. Eso es irrefutable. Sí, en términos de las manifestaciones también el peronismo en general, y acá voy a hablar una cuestión que es el partido peronista, generalmente cuando está en el gobierno no tiene esta idealización que uno tiene en el momento de cuando lee cómo debería de llevarse a cabo la gestión administrativa del gobierno, que es el partido que gobierna para todos. En general el peronismo tiende a tener una postura de una vez en el gobierno, confunde qué es propio del partido y qué es propio del gobierno muchas veces. Uh-huh. Eso es una cuestión histórica que se ve, que es más un modo de funcionamiento. Por ejemplo, lo que hablábamos de apoyos y eso que estabas nombrando recién. Salió el propio presidente con una carta de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. En una democracia más sana, diría yo, lo que tendría que hacerse justamente es que llamarse al silencio, claro, y que la justicia avance su propio proceso. Entonces, ahí estamos viendo de que sí, hay unas cuestiones de Cristina genera esos apoyos, genera esos odios también, y de alguna manera es indudable su posición dentro del partido justicialista, ¿no? Uh-huh. Adrián, podríamos seguir hablando un montón con vos, la verdad que es un placer, te agradecemos la posibilidad de charlar en Pasan Cosas. Muchísimas gracias y bueno, cuando gusten. Ahí están. Adrián Contursi Reynoso es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional del Litoral, charlando con nosotros sobre este tema, sobre el que es muy difícil hablar sin entrar en pasiones. Y que me parece que es lo que intentamos hacer a partir de este tipo de entrevistas, que se pueda leer un poco más allá, que podamos mirar la grieta, la polarización, como decía recién Adrián, desde otro lado. Entender, hay amores, hay odio, hay fanatismo, la política también genera eso y uno lo entiende, pero también es necesario hacer otra lectura, sobre todo para fortalecer la democracia, que es lo que decía Adrián recién. 19:04, boletín de noticias y después seguimos con Pasan Cosas.